Hola estudiantes, sean bienvenidos a esta exposición sobre teoría general del control y hoy vamos a analizar un tema que se denomina los inversionistas y la contabilidad. Vamos a ver entonces cómo es que la contabilidad y el control afectan el bienestar de los diversos tipos de inversionistas y cómo los inversionistas protegen sus propios intereses. Y es que normalmente hay un intervalo largo de tiempo entre los compromisos sobre recursos aportados por los inversionistas a la empresa y el reintegro de sus beneficios. Mientras que otros agentes pueden esperar durante días o semanas, los inversionistas habitualmente esperan durante años. Es más, los inversionistas de capital solo son titulares después de que los recursos adeudados a todos los otros agentes han sido reservados. Este acuerdo hace que el bienestar de los accionistas sea muy sensible a cualquier funcionamiento defectuoso de la contabilidad y el control. Cuando alguno de los agentes no logra contribuir a mejorar los recursos contratados o toman más recursos de lo que les es adeudado a ellos, los inversionistas terminan asumiendo la mayor parte de esa pérdida. La medición de la contribución y los alicientes y los aspectos del cumplimiento del contrato en cuanto a la contabilidad y el control son, por consiguiente, cruciales en la protección de los intereses de los inversionistas. Empecemos entonces por la descripción del tipo de inversionista. En la discusión que vamos a exponer a continuación, limitaremos el alcance a los dueños del capital y a los dueños de los títulos de deuda. Miraremos qué características de estos inversionistas determinan su participación en la contabilidad y en el control de una empresa. Hablemos entonces de la ausencia de una activa participación por parte de los accionistas. La mayoría de los accionistas individuales de una gran compañía no tienen una voz efectiva en las decisiones corporativas, a menos que cooperen entre ellos mismos. Tal cooperación en forma de disputas por el poder no ocurre frecuentemente. La capacidad de los inversionistas de capital para participar directamente en las decisiones administrativas de la empresa es en gran parte reducida solo a votar, si deciden sí o si deciden no, respecto a las resoluciones elaboradas por los gerentes contratados. En ausencia de una disputa organizada por el poder, rara vez las resoluciones presentadas por los administradores ante los accionistas son derrotadas. La mayoría de los accionistas pequeños tienen poca información y comprensión acerca de los asuntos que hay detrás de las resoluciones. Poco antes de explicar en cada resolución, la cual es explicada por los mismos administradores, los accionistas carecen de todo tipo de información, o sea que tienen acceso a ella con muy poca antelación. De hecho, la prensa financiera no cubre los detalles a menos que se lleve a cabo una disputa por el poder en una empresa grande. La ausencia de una participación activa de los accionistas en los asuntos corporativos y su ignorancia relativa respecto a ellos, a estos asuntos, no son accidentales. Es exactamente lo que los accionistas quieren y esperan cuando ellos compran la acción de una empresa. La mayoría de los accionistas no desean gastar tiempo o esfuerzo personal supervisando la actuación de los administradores y de otros agentes. Ellos confían en los auditores, en los reguladores y en las leyes impuestas por las autoridades para el uso del sistema de normas contables, para el uso de los estatutos corporativos y para el uso de las leyes que protegen los propios intereses del accionista. Ellos pagan por esta protección los honorarios de auditoría y los impuestos. Ellos negocian la pérdida de control directo de la empresa con las ganancias correspondientes. Esto lo hacen mediante la diversificación de su portafolio de inversión entre empresas, ahorrando esfuerzo personal y ejerciendo su libertad frente a la necesidad de realizar una inversión. Ellos no hacen más que verificar el dinero de los dividendos, ojear los cuadros bonitos que se les presentan en los informes y quizás unas pocas cifras en el informe anual y terminan llenando la tarjeta del apoderado marcando con X algunos recuadros. También se reservan el derecho a reclamar si ellos creen que la confianza depositada en los administradores y auditores ha sido traicionada.
Sería inapropiado concluir en esta discusión que el retorno sobre la inversión de capital en las empresas administradas profesionalmente debe ser más bajo que en las empresas administradas por sus propietarios. Es decir, si los retornos fueran más altos para los inversionistas de capital en compañías donde unos grandes inversionistas participan activamente en su administración, los inversionistas más pequeños cambiarían sus inversiones a tales empresas. Tal cambio tiene dos consecuencias. En primer lugar, los grandes accionistas que contribuyen con su esfuerzo personal administrando la compañía podrían obtener ingresos extras para ellos mismos en forma de sueldos o bonificaciones para prevenir que los accionistas más pequeños tomen un viaje gratis sobre sus esfuerzos. Esto tiende a igualar el retorno de los accionistas más pequeños en los dos tipos de compañías. En segundo lugar, las economías de escala asociadas con ciertas tecnologías, digamos la fabricación de un avión grande, pueden requerir empresas de un tamaño tan grande que ningún inversionista solo o un grupo de inversionistas tienen la riqueza suficiente para adquirir una voz efectiva en su administración. Los inversionistas de capital en tales circunstancias y en tales industrias pueden ser capaces de ganar una tasa de retorno más alta debido a que las empresas administradas por sus propietarios no pueden competir en este segmento. Estos dos factores, considerados conjuntamente, reducen las diferencias de las tasas de retorno entre las inversiones de capital en empresas administradas por sus propietarios y las administradas profesionalmente. Hablemos ahora sobre la transferibilidad del contrato. Los derechos y obligaciones que tienen relación con las participaciones de capital están concebidos para poderse transferir fácilmente al mínimo costo. Cuando las perspectivas futuras de la empresa cambian, los pequeños costos de transacción hacen posible que el precio de mercado de las acciones se ajuste rápidamente para reflejar tal cambio. Los mercados de capital son líquidos debido a la simetría de información entre los compradores y vendedores de tales derechos. Si el costo de obtener información para los agentes no participantes fuera significativamente más alto que para los accionistas existentes, los primeros podrían estar en desventaja en términos de información, llevando a un margen más amplio entre el precio de compra y el precio de venta, es decir, a una mayor diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar. Por lo anterior, a un mercado de capitales menos líquido, esa sería la consecuencia. Debido a que la información disponible es idéntica, tanto para los accionistas participantes como para los no participantes, ellos obtienen los beneficios de un mercado líquido. En contraste, la asimetría de la información relacionada con las empresas cerradas, es decir, que no cotizan en bolsa, genera costos de transacción asociados con las ofertas públicas iniciales que llegan a ser altas. Ahora bien, ¿qué hay de la heterogeneidad de las preferencias? Bien, la existencia de un mercado líquido para los títulos accionarios resuelve el problema de la heterogeneidad de las preferencias entre los accionistas. Mientras nadie adquiera un gran paquete de acciones, otros agentes participantes no necesitan poner atención al riesgo y a las preferencias de tiempo de los accionistas individuales. Un mercado que funciona bien resume todo lo que ellos necesitan saber sobre las preferencias del accionista en una sola estadística, la cual es el precio de mercado. Si un mercado funciona bien, la maximización del precio de mercado es equivalente a la maximización de la riqueza de los accionistas y este provee un índice inequívoco de las preferencias de un cuerpo heterogéneo de inversionistas para los administradores y para los otros agentes que participan. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la información y la velocidad de los ajustes del precio con los inversionistas? El precio del mercado de las acciones se ajusta rápidamente a los cambios en las perspectivas de los accionistas. El cambio en el precio se acompaña por un cambio en la riqueza. Como esta riqueza es compartida entre accionistas existentes y potenciales, depende de quién consiga primero la información.
Durante el intervalo en que el precio se mueve del viejo al nuevo nivel de equilibrio, los inversionistas informados tienen una oportunidad para beneficiarse del cambio. Los arreglos contractuales son elaborados para asegurar que sea equitativo hacer de dominio público tal información, siempre y cuando ésta esté bajo el control de los administradores. Negociar con base en la información interna contable o cualquier otro tipo de información es ilegal, no solo para los administradores, sino también para aquellos que puedan tener acceso privilegiado a este tipo de información. Se presentan entonces los intermediarios de la información. El ajuste rápido de los precios a la información acerca de los cambios en las perspectivas futuras de las acciones implica que tal información es solicitada continuamente por al menos algunos participantes del mercado. Los efectos de los nuevos eventos sobre el valor de las acciones tienen que ser evaluados y actuar en términos de días u horas, a veces incluso en minutos. Esta actividad es costosa y requiere de mucha experiencia. En igualdad de condiciones, para los inversionistas aversos al riesgo, es mejor diversificar sus inversiones en varias empresas. Sin embargo, los costos de información para administrar activamente las inversiones aumentan con el número de empresas supervisadas. Los costos de procesar la información y los beneficios de la diversificación dan origen a los intermediarios que se especializan en recolectar e interpretar la información. Los intermediarios de información o venden directamente la información procesada o venden los derechos en un portafolio de inversiones administrado con base en tal información. Los analistas financieros pertenecen al primer grupo. Los intermediarios financieros, como los bancos, los fondos mutuos y los fondos de pensiones, pertenecen al último grupo. La presencia creciente de los intermediarios de la información en los mercados de capitales cambia el cuadro acerca de la dispersión de la propiedad del capital que habíamos hablado en secciones anteriores. Sin embargo, un paquete grande de acciones en las manos de un intermediario de información no tiene el mismo efecto como lo tendría si éste estuviera en las manos de un solo gran accionista, debido a que tales intermediarios raramente buscan participar en el control operativo de la empresa y están frecuentemente impedidos para ejercer tal control. Puesto que la calidad y cantidad de los esfuerzos del administrador del portafolio no son directamente observables, sus contratos se diseñan para hacer que su compensación dependa de los resultados de la inversión. Estos administradores tienen interés en administrar los portafolios para alcanzar sus mejores intereses. El desempeño de los portafolios está menos que perfectamente correlacionado con la calidad no observable y la cantidad del esfuerzo del administrador del portafolio. Además, el horizonte de decisión de los administradores del portafolio es de más corto plazo que el de los propietarios, quienes se benefician del portafolio. Como resultado, los administradores del portafolio confían en las medidas de corto plazo del desempeño corporativo al tomar sus decisiones de inversión. La reacción de los administradores corporativos a tal comportamiento de los inversionistas institucionales consiste en alterar sus propias decisiones de producción de inversión y las de la contabilidad con la perspectiva de administrar los informes tanto trimestrales como anuales. El resultado neto de administrar un portafolio institucionalizado es acortar el horizonte de decisión de los administradores corporativos. Los administradores corporativos pueden contrarrestar esta tendencia modificando sus propios paquetes de compensación para que la mayor parte de su riqueza personal permanezca invertida en la empresa. Solo aquellos administradores que se sienten seguros sobre el futuro de la empresa que ellos administran pueden permitirse el lujo de enviar semejante señal a los agentes externos. Los administradores menos competentes y menos optimistas apenas pueden permitirse el lujo de imitar semejante estrategia y convencer a los inversionistas de depositar su confianza en el futuro de la empresa. Puesto que los analistas financieros venden la información, ellos solicitan la revelación de información contable y de otro tipo.
A mayor revelación, pues más alto será el valor de sus servicios interpretativos comerciables. Los inversionistas individuales desean que la información financiera sea fácilmente comprensible para los analistas financieros y para que estos puedan diseñar informes complicados utilizando sus habilidades y recursos especializados. Los estados financieros complejos vuelven al inversionista individual más dependiente de los servicios de los analistas especializados. Así, los analistas financieros ayudan a canalizar y a enfocar la demanda de mayor información financiera, haciendo más líquido el mercado accionario. Al presionar por revelaciones y por estados financieros más detallados y complicados, entonces ellos atraen los recursos de otros inversionistas hacia ellos mismos. Esta transferencia de recursos es el costo en el que los inversionistas incurren por los beneficios provenientes de la liquidez. Por otro lado, los intermediarios financieros que administran los portafolios de inversiones rara vez solicitan revelaciones públicas de datos financieros o de otra clase. Ellos son más pasivos frente a la presentación de la información. Cuando su inversión en una empresa es bastante grande, normalmente pueden conseguir la información que desean preguntando a la empresa directamente. Ellos tienen pocos incentivos para presionar por una revelación pública. Hablemos ahora de los acreedores. A diferencia de los accionistas, los acreedores no establecen un compromiso permanente de capital con la empresa. El vencimiento, la garantía y la dispersión son tres características de los acreedores que definen su relación con la contabilidad y el control de sus deudores. Los acreedores de corto plazo están bastante interesados en los activos corrientes, en las obligaciones corrientes y en la capacidad a corto plazo de la empresa para pagarles. Hasta principios de este siglo, cuando los préstamos a largo plazo no eran todavía demasiado comunes, gran parte del esfuerzo de la auditoría externa estaba centrada en la verificación de los activos y pasivos, mientras que los auditores prestaban poca atención a los activos fijos. Por otro lado, los acreedores de largo plazo depositan una mayor confianza en la contabilidad y el control, especialmente con respecto a los activos de largo plazo, porque la valoración de tales activos es un eslabón débil en la contabilidad. Los acreedores asegurados tienen menos interés en el funcionamiento de la contabilidad y el control, pues sus intereses están protegidos por los convenios de la deuda, por ejemplo, una póliza de seguro. Los intermediarios de la información desempeñan un papel más importante cuando los bonos, por ejemplo, están en manos de una cantidad considerable de inversionistas pequeños. Los grandes acreedores tienen bastante influencia con la empresa deudora para exigir y obtener la información que ellos desean directamente. Los acreedores raramente muestran mucho interés en las actividades de establecimiento de normas de información financiera. Los convenios que acompañan los instrumentos de deuda originan restricciones sobre la capacidad de una empresa para pagar los dividendos, para comprar acciones de tesorería o para emitir nueva deuda o retirar vieja deuda, o para permitir que ciertas razones contables tomen valores fuera de los rangos especificados. Por ejemplo, la razón corriente puede restringirse a un nivel mínimo y la razón de deuda capital a uno máximo. Los convenios de deuda raramente utilizan otros principios de contabilidad fuera de los que están contemplados en las normas internacionales de información financiera para especificar tales restricciones. Esto a pesar de la posibilidad de que los administradores o accionistas puedan apartarse de tales restricciones por cambios en los métodos contables. La multiplicidad de prácticas contables incluidas en las normas de información financiera les proporciona flexibilidad a los administradores para evitar la violación a los convenios de deuda. Surge entonces la pregunta, ¿por qué los acreedores no suscriben convenios de deuda que consideren las restricciones contables, insistiendo en que los métodos contables utilizados en el momento en el que el convenio se haya firmado, sigan vigentes durante el periodo del convenio? Un problema de tal acuerdo con normas
de información financiera que sean fijas. Sería el que el acreedor debe incurrir en costos adicionales de auditores externos para supervisar y reforzar las provisiones contables especiales del convenio que se haya suscrito. Una segunda explicación posible está en el papel que desempeña la contabilidad en la medición de todos los aportes y los derechos de los agentes partícipes en la empresa. Los cambios contables pueden ser inducidos por una variedad de cambios en el entorno de la empresa, así como los diversos agentes hacen ajustes para proteger sus intereses. Al excluir todos los cambios en los métodos contables utilizados para hacer cumplir los convenios, el acreedor podría excluir también algún cambio beneficioso que puede ser realizado. Puede ser rentable para los acreedores dejar su participación con la de otros agentes, confiando en las normas de información financiera para mantener la integridad de la contabilidad y el control, en lugar de intentar separar una aparatosa contabilidad paralela para cada convenio de deuda. Si cada agente intentara especificar un sistema contable especial con la empresa, el alto costo y la baja credibilidad de los múltiples sistemas podría hacerle menos atractivo que confiar incluso en unas normas de información financiera variables. Hablemos ahora de las actitudes y las preferencias del inversionista. Y empecemos con la información sobre el desempeño contractual. Esto es importante para los inversionistas, el aprender acerca del desempeño contractual de los otros agentes que intervienen con la empresa. Los inversionistas ponderan la información recibida de los administradores según su confiabilidad y su capacidad informativa. Desde el punto de vista de un inversionista, la contabilidad y el control de una empresa deben asegurar que los recursos retirados por los distintos grupos de agentes de la empresa no excedan sus derechos. El sistema contable controla los flujos de recursos. Se construye deliberadamente con un grado de redundancia costoso. La teneduría de libros por partida doble es el ejemplo clásico, para hacerle difícil a los individuos defraudar a la empresa. Las auditorías internas y externas y el sistema de revisión ayudan a realizar esta función. La información sobre el desempeño contractual no solo es importante para los accionistas existentes, sino también para los accionistas potenciales. La provisión simétrica de tal información, tanto para los accionistas existentes como para los potenciales, promueve la liquidez en el mercado de las acciones de la empresa. Esta liquidez es valorada por los accionistas, no solo porque ellos un día podrían desear vender sus acciones, sino también porque la liquidez permite una valoración exacta y confiable de las acciones que ellos podrían usar como una garantía colateral en otras transacciones. Entonces surgen los incentivos a los administradores. Inducir a los administradores a contribuir con sus aportes óptimos y asegurar que ellos no retiren más de lo debido son funciones importantes y estrechamente relacionadas con la contabilidad y el control. Parte de la información financiera contable se diseña para controlar a la gerencia. La alta gerencia tiene la responsabilidad de diseñar los incentivos y los controles para los administradores de los niveles medio y bajo. La relevancia y confiabilidad de los datos que pueden ser provistos por un sistema contable están limitadas por consideraciones de costo y de incentivos administrativos. Los datos más relevantes para la valoración de la acción de una empresa son también muy subjetivos y costosos de verificar. De acuerdo con lo anterior, su uso tiene que ser equilibrado frente a la posibilidad de fraude de los administradores, quienes proporcionan los datos. Solicitar a los administradores que proporcionen datos que no pueden ser independientemente verificados a un costo razonable, nada agrega al bienestar de los inversionistas, porque la respuesta de los administradores podría ser utilizada en su propio beneficio y los inversionistas podrían no confiar en ella. Hablemos ahora sobre cómo el agregar información trae valor para los
accionistas o inversionistas. Los informes financieros más detallados no son necesariamente más útiles a los inversionistas. Se ha argumentado que utilizando el teorema del mayor valor de la información de un sistema más afinado, en ausencia de costos de computación o carga excesiva de información, de esa manera los datos más detallados se convertirían en datos más valiosos. Sin embargo, es inapropiado aplicar esta teoría si la función de agregar para todos los niveles de detalle no está disponible para quien toma la decisión. Una función de agregación contable no se encuentra libre y universalmente disponible para cada uno de los participantes. Una sola página del balance general puede ser más valiosa a un inversionista que una copia impresa de cientos de páginas de todas las cuentas del balance, no solamente debido a los costos computacionales, sino también debido a que una cantidad considerable de información detallada debe ser agregada a esos datos con el fin de obtener el balance general agregado. Así entonces la información agregada está contenida en la función de agregación. Para un ejemplo, para una ilustración en este proceso de agregar, los contadores suman su conjunto y juicio sobre las similitudes y desigualdades de varias cuentas. Para describir una sola línea en el balance general agregado, digamos en la línea de inventarios, no es suficiente tener una lista detallada de cada uno de los recursos de la empresa. El contador también debe conocer las características de todos los recursos y tener la capacidad de decidir qué artículos de la lista detallada podrían ser agregados útilmente en una partida de una sola línea llamada inventario en el balance general. Esta tarea no puede ser realizada por una sola persona. Un experto contable tiene un conocimiento especial de las funciones de agregar y adiciona esta información a los datos desagregados con el objeto de obtener el balance general agregado. Por ejemplo, muchos de los inversionistas podrían no encontrar algún uso de una copia impresa de cada partida que una empresa genere, aun cuando tengan el acceso libre a un supercomputador y a un software informático.